Yo les quiero rogar que abra las escrituras en el capítulo 10 de Romanos. Tenga un lapicito para que si el Señor le habla algo, usted tiene que anotar. Sea diligente con eso, anote cuando el Señor le hable, hermanos. Vemos aquí entonces el capítulo 10, nuevamente el rechazo de Israel del Evangelio de salvación por medio de Cristo Jesús. Aquí de los versículos del 1 al 3, volvemos a ver entonces, Pablo nuevamente se centra ahí y vemos la negativa de Israel a someterse a la justicia de Dios. Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que Pablo nuevamente se siente obligado a relatar su corazón con respecto a sus compañeros judíos. Pablo no se regocija de que hayan tropezado en la piedra de tropiezo, según Romanos capítulo 9, verso 32. El anhelo del corazón de Pablo también se tradujo a una acción concreta. Oración a Dios por Israel, dice. Pablo no solamente se preocupó por ellos, él oraba por su nación. ¿Ya? Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Mire, Pablo reconoce y reconocerá fácilmente que Israel tiene celo de Dios, pero también ve que es un celo no conforme a la ciencia. Entonces aquí es donde muchas personas religiosas, incluso cristianos sinceros, se pierden. Tienen mucho celo, pero poca ciencia. ¿Ya? Celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. Este es una descripción perfecta del mismo Pablo, por el mismo Pablo antes de su conversión. Saulo de Tarso era un hombre muy celoso de Dios. ¿Ya? Era un notorio perseguidor de los cristianos antes de que Jesús lo confrontara en el camino a Damasco. Entonces es extraordinario, hermanos, que Pablo haya encontrado algo bueno que decir sobre estas personas judías que lo perseguían sin ninguna piedad. Decía, al menos tienen celo de Dios, dice Pablo. Cuando dice la frase procurando establecer la suya propia, su esfuerzo muestra la falta de ciencia de Israel y que están ignorando la justicia de Dios. Entonces Pablo demostró hábilmente en los primeros capítulos de Romanos lo inútil que es esto. En términos llanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Israel tenía una falta de conocimiento o de ciencia. Eso es la palabra ciencia. Pero ese no era su único problema. Ya también tenían un problema moral. O sea, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces la gente no puede llegar a Jesús, ¿ya? La gente no puede llegar a Jesús sin la información correcta sobre el Evangelio. Pero la información por sí sola no es suficiente para salvar a nadie. Debe haber una sumisión radical a la justicia de Dios, poniendo de lado nuestra propia justicia. Nuevamente no podemos olvidar el énfasis de la responsabilidad personal. Todas las enseñanzas de Pablo acerca de la elección de Dios y su derecho a elegir no disminuyen la responsabilidad del hombre. Entonces los versículos del 4 al 8, estamos en el capítulo 10, del 4 al 8, aquí vemos el contraste entre la justicia de Dios y nuestros intentos de justicia. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esos son los versículos del 4 al 8. Entonces, dice, el fin de la ley es Cristo, para los que creen.
Jesús es el fin de la ley. La ley llega a su fin para el creyente en el sentido que nuestra obediencia a la ley ya no es el fundamento de nuestra relación con Dios. La ley no ha llegado a un fin en el sentido de que ya no refleja el estándar de Dios para nosotros, o que ya no nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Cristo no vino, hermanos, para moderar la ley, ni para hacer posible que nuestra obediencia quebrada y abollada sea aceptada como un tipo de compromiso. La ley no está obligada a bajar sus términos, como si originalmente hubiera pedido demasiado. Es santa, justa y buena y no debe ser alterada de ninguna manera, ni tampoco puede serlo. Nuestro Señor le da a la ley todo lo que requiere, no una parte, porque eso sería una admisión de que podría haberse contentado con menos. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Cuando habla esto, dice, la ley de Moisés entonces hace el camino de la justicia por medio de la ley simple. Si quieres vivir por la ley, encontrar vida por medio de la ley, debes de hacer la ley y hacerla completa y perfecta. Entonces, dice, la justicia que es por la fe, esto está basado en Jesús. Aquí esta es la comparación que hace, ¿no? Esto está basado en Jesús. Y no tenemos que trabajar para obtener a Jesús. No es como si tuviéramos que subir al cielo o descender al abismo para obtener a Jesús. Es tan sencillo como creer y recibir. Creemos y recibimos. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta frase dice, en lugar de ir a grandes distancias para alcanzar la justicia por la ley, podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de la fe, al confiar en la palabra del Evangelio. Sigue los versículos 9 al 13, cuando dice cómo es obtenida la justicia de Dios por medio de la fe. Dice que si confesares con tu boca. ¿Te acuerdas que este versículo es muy conocido cuando nosotros lo usamos para que alguien, en este caso, alguien reciba a Cristo o acepte a Cristo? ¿Ya? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Ya? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces estas frases son tan llenas de mucha bendición, hermano. La justicia de Dios no es obtenida por obras, eso ya está muy claro. En cambio la obtenemos al confesar y creer en la persona y obra de Cristo Jesús. Entonces cuando dice confesar es con tu boca, fíjate que la confesión tiene la idea de estar de acuerdo con. Entonces cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús y con lo que Jesús dijo de sí mismo. Significa que reconocemos que Jesús es Dios, que Él es el Mesías y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para la humanidad. Entonces, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, veamos esta frase, nunca podemos olvidar todo lo que significó el decir que Cristo Jesús es el Señor. Si un hombre llamaba a Jesús Kyrios, lo estaba clasificando con el emperador y con Dios. Le estaba dando el lugar supremo en su vida. Estaba comprometiéndole a una obediencia implícita y adoración reverente. Kyrios significa en el griego Señor. Entonces aquí dos escritores hablan de esto de Jesús es el Señor. Ningún judío haría esto si en realidad no confiara en Cristo, ya que Kyrios, en la versión de los 70, que es la primera Biblia que usaron ellos, estoy hablando de la primera Biblia que usaban, ¿no es cierto?, en aquella época, los cristianos, es usado para Dios. Aquí esta palabra es usada para Dios, Kyrios.
Ningún gentil lo haría si no hubiera cesado de adorar al emperador como el Kyrios. Entonces la palabra Kyrios fue y es el fundamento de la fe. Cuando dice creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, también debemos creer esto. También debemos creer, hermanos, que algunos se preguntan por qué Pablo no mencionó la crucifixión en este pasaje. Pero cuando Pablo enfatiza la necesidad de creer que Dios lo levantó de los muertos, no es que creamos en la resurrección en lugar de la cruz, sino en que abarca la obra de Jesús en la cruz. Es una parte de ella. Entonces, cuando dice creyeres en tu corazón, aquí hay un simple acuerdo intelectual con los hechos de la cruz. Y la resurrección ya no es suficiente. Debes de creer en tu corazón. Y aún esa creencia no es suficiente, sino se acompaña con acción. Entonces aquí estuvimos hablando también ahí en el instituto acerca de que el arrepentimiento y la fe y todas estas cosas tienen tres elementos, que es el intelectual, ¿no es cierto?, el emocional y el práctico. En este caso el intelectual nos damos cuenta, sabemos, entendemos en nuestra cabeza intelectualmente que necesitamos recibir a Cristo en el corazón, ¿ya? Pero necesitamos pasar ahí a la parte emocional, donde lo creemos de corazón, pero también lo pasamos a la parte práctica, o sea, lo hacemos nuestro, o sea, creemos todo lo que el Señor Jesús ha enseñado, pero debemos ir a un paso más allá y confiar en Él plenamente. Ni siquiera es suficiente confiar en Él como el Hijo de Dios y el ungido del Señor, pero debemos creer en Él. La fe que salva no es la de creer en ciertas verdades, ni siquiera creer que Jesús es un Salvador, pero es confiar en Él, depender de Él, yacer con todo tu peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. Cree que Él te puede salvar. Cree, hermanos, que Él te va a salvar. De todos modos, deja todo el asunto de tu salvación con Él, con confianza y sin reservas. Depende de Él sin temor de tu salvación presente y tu salvación eterna. Esta es la fe que salva el alma. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos juntos, creencia y confesión, resultan obviamente en justicia y salvación. No debemos ignorar cuán escandalosamente simple es esto. Mire, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se fija? Y qué afrenta es para cualquier intento de la carne de ser justificada. Cualquier intento de encontrar la salvación en base de fundamentos nacionales o étnicos. Recuerden, hermanos, que los israelitas, por el hecho de ser israelitas, ellos creían que eran salvos. Entonces, tanto los judíos como los griegos se apresuraron para dar crédito al origen nacional o étnico, como si el ser salvo fuera un asunto de haber nacido en la familia correcta. Es como decir, yo soy de la familia Albuerno, no, y con eso estoy al otro lado. No, Señor, esto es un asunto personal. Pablo deja claro, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Pues la Escritura dice, ahí se refiere, hermano, dice, yo pienso al sentido general de la Escritura, en lugar de un pasaje específico. Hay varios textos, hermanos, del cual se puede obtener que los creyentes no serán avergonzados. Todos, dice, todos los que le invocan. Aquí, de nuevo, aquí hay un énfasis, hermanos, en la responsabilidad humana. ¿Te fijas? Como dije, hermanos, no somos robots. Tenemos responsabilidad humana. Mire, aquí hay un énfasis, hermano, en cuanto a la responsabilidad humana de Romanos 9. Podríamos pensar que la salvación
es decisión soberana de Dios. Pero en Romanos 10 podríamos pensar que la salvación es únicamente la responsabilidad del hombre. En conjunto podemos ver el asunto desde cada perspectiva. Dios, ¿no es cierto?, nos llama, pero también nosotros colocamos nuestro corazón y decimos, sí Señor, ahí estoy. Entonces ahí ya en los versículos 14 y 15 vemos la necesidad de la predicación del Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos versículos 14 y 15 son muy bonitos, hermanos. Pablo observa correctamente que todo se remonta a la predicación del Evangelio. Y los predicadores deben ser enviados por Dios y por la comunidad cristiana. ¿Cómo irán, hermanos, sin haber quien les predique? Posiblemente Dios pudo haber escogido cualquier medio para que llegara el mensaje de salvación, y como mensajeros angelicales, por ejemplo, o obrando directamente sin un predicador humano. Sin embargo, la manera normal de Dios de traer a las personas a Cristo Jesús es por medio de la predicación del Evangelio. Y a él dice Pablo, cuán hermosos son los pies. No es de extrañar que hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas. Y sabe, hermano, qué lindo eso, porque somos copartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Los pies hablan de actividad, movimiento, progreso. Hermosos son los pies, decía Pablo. Hermosos son los pies de aquellos que están activos y en movimiento en la obra de la predicación del Evangelio. Buenas nuevas. Eso es lo que hablamos. Obviamente la salvación que Isaías profetizó no podía ser salvación a través de las obras de la ley. Decir, puedes estar justo delante de Dios si trabajas lo suficientemente duro. No es un evangelio de paz. Y ese mensaje no trae buenas nuevas. Entonces, vemos, hermanos, que en los versículos 16 al 17, los profetas predijeron este rechazo del evangelio por parte de Israel. Aquí hay un testimonio de Isaías en el capítulo 53:10. Dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que más no todos obedecieron al evangelio. Si la salvación es tan simple, disponible a todos los que confían en la persona y en la obra de Jesús, ¿por qué Israel parece estar desechado en la presencia de Dios? Porque muchos de entre ellos no habían creído su anuncio, porque no habían confiado en la palabra de Dios por medio de Isaías y otros mensajeros del evangelio. Por lo tanto, ellos no son salvos. Estoy hablando de muchos murieron mirando al Mesías, pero un montón no lo hizo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe salvadora viene por medio del oír por la palabra de Dios. Entonces, a pesar de que Israel oyó, ellos no ejercitaron la fe salvadora en Cristo, haciéndoles a ellos y a nosotros aún más responsables. El oír, fíjate, es un reflejo de la vida del primer siglo. Pablo nos habla de la posibilidad de que el mensaje hubiese sido leído. Aunque había personas que sabían leer, pero el ciudadano más común del primer siglo dependía más bien de poder oír. ¿Entiende? Ellos necesitaban oír. Y hoy día es lo mismo, cuando hay gente que no lee la Biblia, escúchela, si hoy día hay de todo, hermanos. Si no se puede leer, tenemos problemas con la vista, ponga en la Biblia en audio. Pero hoy día hay de todo, hermano, así que por favor, que Dios nos ayude en eso. El versículo 18, aquí vemos el testimonio de Salmos 19:4. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esta es una cita del Salmo 19:4, y prueba que la palabra del Evangelio salió
e Israel la oyó. Y esto los hace más responsables de su rechazo a las buenas nuevas. Y esto puede parecer una exageración, pero el Evangelio aún no había sido llevado a toda la tierra, ni siquiera a todos los territorios que los habitantes del mundo greco-romano conocían. Pablo estaba bien consciente de eso, y en este mismo tiempo estaba planeando la evangelización de España, una provincia en la cual el nombre de Cristo aún no era conocido. Entonces, pero en este momento el Evangelio había sido llevado a la mayor parte del área mediterránea donde se encontraban judíos, y eso es todo lo que requiere el argumento. Entonces, dice hasta los fines de la tierra. No hay ningún lugar de la tierra prometida en la que no se hayan predicado estas buenas nuevas, y escasamente hay un lugar en el Imperio Romano en el que no se haya escuchado la doctrina de Cristo crucificado. Sí, por lo tanto, los judíos no han creído. La culpa es completamente suya, ya que Dios los ha equipado ampliamente con los medios de fe de salvación. Entonces aquí también en el versículo 19 está el testimonio de Deuteronomio 32:21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces aquí vemos que Dios le dijo a Israel que traería a otros a él y los provocaría a celos. Sin embargo, Israel ignoró esta palabra, haciéndolos aún más responsables. En el versículo 20 está el testimonio de Isaías 65:1. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces Isaías, hermanos, dice resueltamente, la profecía de Isaías era una advertencia que Israel ignoró, haciéndolos más responsables. Fui hallado de los que no me buscaban, dice la Escritura. Es extraño que Israel por la mayor parte haya rechazado el evangelio de su propio Mesías. Por extraño que fuera, esto también fue profetizado. No sorprendió a Dios ni a sus profetas. También vemos, mire, el testimonio de Isaías 65:2. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Te fijas? A un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, esto dice la evaluación de Dios del Israel desobediente, que rechaza al Mesías. Decía él, son un pueblo rebelde y contradictor. Espero que Dios no nos diga eso a nosotros, hermanos. Un pueblo rebelde y contradictor. Y más aún, debido a su gran responsabilidad ante Dios. Hoy día tenemos la Escritura, la palabra, tenemos ese valioso tesoro. ¿Qué vamos a hacer con él? Sea responsable, viva de acuerdo a las Escrituras, predique la palabra, mencione el Evangelio, hermanos de Cristo. Necesitamos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Hable al Señor, hable del Señor a sus vecinos, a sus hermanos, a su familia, a los que aún no conocen el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Este ha sido entonces el capítulo 10. Fíjate que esto está un poquito más corto y pudimos, ¿no es cierto?, tomarlos completitos. El capítulo 10 hoy día está completo. Así que damos gracias al Señor. Y vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Porque nos bendices. Nos hablas a través de las Escrituras. Capítulo 10 de Romanos. Como, Señor, un pueblo tan bendecido terminó siendo un pueblo rebelde y contradictor. Me da la impresión a veces cuando tenemos hijos, a lo mejor más de alguna familia tiene hijos tan regalones, que ya no les importa nada, hermanos. Pierden la sensibilidad de lo precioso que es la vida, de lo lindo que son sus padres, de lo precioso que es
las dádivas del Señor y todo lo que Él nos concede. Y creo que Israel fue muy privilegiado, por así decirlo, muy regalón. Ellos oraban y ahí estaba el Señor. Señor, que nosotros no terminemos de la misma manera. Que seamos un pueblo muy bendecido. Amén. Bien, hermanos, el Señor bendiga este día. Entonces estamos hoy día a 9 de octubre. Ya estamos entrando de lleno ya al mes de octubre, hermanos. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Bueno, espero que tengan alguna necesidad por ahí, que puedan comentarme algunas cositas, por favor. Los que están ahí escuchando, escríbanme, por favor, no me dejen ahí solito, para que podamos orar al Señor y podamos clamar al Señor con toda nuestra fuerza. Hay que orar hoy día. Me acaba de hablar ahí el pastor Eduardo Zamorano. Todavía hoy día está bastante delicado de salud. Hay bastante complicación en su vida ahí. Yo les ruego, hermanos, que puedan orar por Eduardo Zamorano. Si hay algún otro por allí que conectado, veo pocos conectados hoy día. Buenos días, pastor, dice la hermana Normita y hermanos que escuchan los estudios. Gracias, pastor, por preocuparse por nuestro crecimiento espiritual. Bien, no, si es un deber mío, no, ayudarles en lo que pueda. Y espero, ¿no es cierto?, que puedan... cada día pueda ir creciendo el número de oyentes para que no se pierdan esta bendición. Así que les saludamos, como digo, con todo cariño, con todo amor a cada uno de ustedes. Y también, sí, y puedo, ¿no es cierto?, a ver si vamos a leer el versículo que nos mandó Normita el día de hoy. Dice: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Amén. Gracias, Normita, por esa palabra. Y también, hermanos, quería, mientras no hay mucho que compartir con los oyentes, me refiero a que ustedes escriban hacia mi persona aquí. Quería, hermanos, comentarles un video que mandó la pastora Luzbelia, la pastora Luz Maldonado. Es muy interesante, hermanos. Es una reflexión, dice ella, para que seamos un poquito más responsables y agradecidos con el Señor. Bendecido día para todos. Shalom, dice. ¿Ya? Y lo voy a abrir. Y tiene música también. Imagínate por un momento, dice. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el 1900. Cuando tienes 14 años, comienza la Primera Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 18 años. Se supone que nacimos en el 1900, ¿eh? Con un saldo de 22 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo y con 20 años, va avanzando, ¿cierto? Con 20 años, cuando tienes 29 años, sobrevives a la crisis económica mundial, que comenzó con el derrumbe de la bolsa de Nueva York y ocasionó inflación, desempleo y hambre. Cuando tienes 36 años, comienza la Guerra Civil Española y termina cuando tienes 39 años. Cuando tienes 39 años comienza la Segunda Guerra Mundial. Ya había hablado de la primera, ¿no? Y termina cuando tienes 45 años con un saldo de 60 millones de muertos. En el Holocausto mueren 6 millones de judíos. 6 millones de judíos en el Holocausto. Cuando ya tienes 52 años comienza la Guerra de Corea. ¿Te fijas? Ya con 52 años se supone que ya tenemos. Comienza la Guerra de Vietnam. Y luego, hermanos, y termina cuando tienes 75 años.
Un niño que nace en el 1985 piensa que sus abuelos no tienen la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. ¿Te fijas, hermanos? Hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo. En medio de una nueva pandemia. La gente se queja. Por varias semanas se han de quedar confinados en su casa. Pero tienen electricidad, teléfono, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existía en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a esas circunstancias y nunca perdió su alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer, tú y yo, que estamos vivos. Y haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. Bien, eso es el autor anónimo, hermanos, un video de reflexión, cómo esa gente, hermanos, del 1900 y tantos más o menos, la pasó de todo, absolutamente de todo. Y sin embargo ellos están vivos, o sea, sobrevivieron muy, muy bien. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a poder entender, hermanos, que las cosas no son sencillas, las cosas no son fáciles, ¿ya? Pero agradezcamos a Dios porque nunca había habido tanta comodidad como la que hay ahora. Que Dios ayude a su pueblo a ser agradecido por lo que Él nos concede, por lo que Él nos ha dado, hermanos. Amén. Así que un saludo a cada uno de ustedes, los que están escuchando, hermanos. Vamos a orar al Señor para ya ser despedidos. Veo que no hay necesidades puestas ahí en el grupo. Y